El pasado 9 de marzo, este canal fue el primero en hablar de la posibilidad de confinamientos energéticos y que la Agenda 2030 hubiese aprovechado la coyuntura debida a la crisis del Estrecho de Hormuz para reactivar antiguos planes que con la venida de Donald Trump parecía que se habían puesto de lado. Bien, estamos hablando, de hecho, en ese vídeo, te lo voy a reproponer, que aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta. Hablamos de la posibilidad de volver a confinamientos, de reactivar el proyecto de ciudades de 15 minutos, también el tema del euro digital y de la reactivación o de un mayor impulso para las energías renovables, por tanto, la agenda verde y la sustitución de los campos de cultivo con placas solares y molinos de viento. Y efectivamente esto lo puede ocurrir, ya que la crisis del Estrecho de Hormuz no solo afecta al petróleo, sino que afecta a la agricultura. Hay varios insumisos, varios productos que están siendo bloqueados, fertilizantes principalmente, y componentes de fertilizantes que encarecerán el precio de los cultivos y llevarán posiblemente a muchos productores en España a plantearse, ¿me merece la pena gastarme más, reducir mi margen que ya es paupérrimo o incluso llegar a la eventualidad de dar pérdidas? O tal vez es mejor dejar de producir, reconvertir esta tierra donde tengo olivos, poner placas solares. Esa será la reflexión que realizarán muchos productores que ya con márgenes prácticamente muy limitados, no tienen, apenas tienen la posibilidad de afrontar esta situación de crisis y cuyo producto podría no encontrar mercado frente a otros productos en el mundo en la eventualidad de encarecerse. Así que lo que vaticinamos sí que puede ocurrir, pero lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es, una vez más, tomar la delantera respecto a todo el resto. Cuando nosotros publicamos eso de confinamiento energético, era el 9 de marzo, nos llamaron asustas suegras o asustas viejas, ¿no? Pero tuvimos razón y tal vez vayamos a tener razón con lo que vamos a contar en este vídeo, con lo que te voy a contar en este vídeo, que tiene que ver con la proyección a varios meses de cómo va a encarecer la vida en España y en Europa si la crisis del Estrecho de Hormuz se mantiene. No hay que olvidar que hay 40 países, no, 25 países que se han reunido en Europa impulsados por el Reino Unido. Qué curioso que tenga que tener la iniciativa un país que no pertenece a la Unión Europea al respecto. Y no está España. España no pinta siquiera entre los países que deberían decidir qué hacer. Y en todo caso, no está nada claro que puedan llegar a alguna conclusión favorable. Por tanto, debemos comenzar a proyectarnos en el futuro. ¿Qué va a pasar si el Estrecho de Hormuz queda cerrado a fecha 30 de abril, prácticamente un mes más? ¿Qué pasa si queda cerrado hasta 30 de junio, hasta 30 de septiembre o hasta 31 de diciembre? ¿Qué impactos produciría en la economía? ¿Tendríamos hambruna? ¿Faltarían productos en los supermercados? Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Así es, esto es lo que contaba Víctor Sánchez del Real. Le tomaban el pelo en este hilo el 31 de marzo. Han pasado prácticamente 4 días y ya comienza a hablarse de esto. Parece ser que no somos conscientes de la que nos va a venir. Decía, la que viene en esta quincena a nivel mundial y energía deja corto lo de acumular papel higiénico, lo de la pandemia, ¿no? Algunos países están con medidas así. Te lo voy, como no se lee, te lo voy a poner en pequeño, me voy a poner yo en grande y te lo voy a decir así cara a cara. Vietnam, gobierno anima a la población a quedarse en casa y trabajar en remoto para ahorrar combustible. Suspende temporalmente cierto impuesto al ambiente y parte del IVA sobre gasolina y diésel para contener el precio final. Corea del Sur ha empezado a limitar las compras de combustible mediante sistemas de registro QR en surtidores y a lanzar campañas de ahorro, cartillas de racionamiento. Esto se traduce con estas palabras, ¿bien? Es similar a la crisis de los años 70. Dice, Filipinas, declaración de emergencia energética con solo unos 40 días de combustible. Se preparan medidas para priorizar servicios esenciales y se anima a usar transporte público o caminar ante el encarecimiento del combustible. Pakistán, semana laboral de 4 días para empleados públicos. Hasta la mitad de los funcionarios trabajando en remoto para ahorrar combustible.
cierre de escuelas durante 2 semanas y universidades pasando a clases online. Recuerda mucho esto la pandemia. Egipto, Plan Nacional de Ahorro Eléctrico. Se reduce iluminación en espacios públicos y se ordena a gobernadores perseguir el fraude eléctrico y el robo de energía para limitar consumos no autorizados. Racionamiento vía horarios comerciales. A partir del 28 de marzo, comercio, centros comerciales y café deben cerrar más temprano, en torno a las 21 horas, para bajar el uso de electricidad. Se estudia incluso el teletrabajo obligatorio en algunos sectores. Otros países asiáticos como Tailandia y Myanmar están usando medidas de gestión de la demanda. Semanas laborales recortadas, restricciones de circulación en días alternos y sistema de registro de combustible para controlar cuánto puede comprar cada usuario. Sri Lanka ha declarado festivo nacional todos los miércoles para reducir desplazamiento y consumos de combustible. Afecta a la mayoría de trabajadores, escuelas y universidades, salvo servicios esenciales, a implantar un sistema de racionamiento de combustible. Eslovenia, primer país de la Unión Europea, porque hasta ahora estamos viendo países fuera de la Unión Europea. Parece que la Unión Europea, como es un territorio de consumo tan grande, pues tiene una serie de privilegios. No es, digamos, el territorio que resulta afectado en la primera ola, ¿no? Pero cuidado, porque luego, si esto se mantiene, el problema va a llegar a Europa. Y Eslovenia es el primer país de la Unión Europea en declarar racionamiento de combustible, límite de 50 litros semanales para conductores particulares y hasta 200 litros para empresas y agricultores. 50 litros semanales. Es decir, vas a poder llenar el depósito una vez a la semana. Cuando las barbas asiáticas y de países más frágiles veas mojar, completa la frase. Es evidente lo que publica Víctor Sánchez del Real, que además tiene todos los artículos aquí de Reuters, Al Jazeera, Economics, ABC de España, BBC, CNN, Forbes. Es decir, que ha hecho un recopilatorio importante. Y nada más publicar Víctor Sánchez del Real esta noticia, el 20 minutos salía diciendo: última hora, Bruselas pide reducir la velocidad en las autopistas, menos viajes en avión y teletrabajar para ahorrar combustible. Esa es la primera medida como recomendación, pero si esto se mantiene, llegaremos muy probablemente después del 30 de abril, es decir, a partir del 1 de mayo, a comenzar a imponer condiciones. Es decir, como han hecho en otros países, a lo mejor trabajar semana laboral presencial de unos días y la otra online. Puede ocurrir. Señores, estamos ante un nuevo confinamiento, el estrecho de Hormuz. Los barcos que pueden pasar tienen que pasar por este embudo entre estas dos islas, como podemos ver. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde Irán controla precisamente quién puede entrar y quién no. Y si alguien intenta pasar en la parte más ancha del estrecho, es bombardeado directamente, es atacado, ¿no? Estamos hablando de alrededor no recuerdo si eran 20.000 buques que están parados prácticamente en los alrededores, ¿no? Y que no pueden cruzar. Hay que considerar que esa tripulación no puede estar ahí indefinidamente, ¿no? Y por tanto, bueno, en algún momento puede ser que algunos buques acaben siendo evacuados ante situaciones o tengan que cambiar de personal ante situaciones de emergencia, porque, bueno, no puede estar la gente indefinidamente, ¿no? En un buque. Al final acaban los alimentos, acaban los productos para que la gente pueda vivir dentro del buque y tienen que ser reabastecidos prácticamente. Tremendo lo que tenemos. De hecho, aquí Luis María Pardo compartía esto ayer. El último cargamento de queroseno para Europa llega el 9 de abril. El último, será el próximo. El riesgo, o el último, porque el resto está bloqueado. El riesgo de vuelos cancelados este verano. Europa importa más del 40% del combustible para aviones para cubrir su demanda, la mayor parte procedente del Golfo. Las aerolíneas preparan planes de emergencia que se utilizarán si la guerra continúa durante otro mes. Estamos hablando tan solo de otro mes, pero ¿qué es lo que puede pasar si llegamos a junio en esta situación? Y ojo, porque podríamos llegar. Con lo de Ucrania se hablaba que la guerra podía terminar en un par de meses y llevamos prácticamente 4 años, ¿no? Es decir, hay que considerar esa eventualidad de que, de hecho, a Estados Unidos las cosas no le están yendo nada bien. Y hoy, noticias de hoy, han derribado un F-35, no, un F-15, he entendido yo, un F-15, un cazabombardero F-15, y Irán está buscando a los pilotos para utilizarlo claramente como rehenes y como arma de negociación. Bien, aquí esto es lo que decía Político. La Comisión Europea ha instado a la gente a trabajar desde casa
ha instado, a modo de recomendación, todavía estamos en recomendaciones, a conducir y volar menos y a los países de la Unión Europea a implementar urgentemente energías renovables, al tiempo que advirtió de una crisis energética prolongada como resultado del conflicto. Pero estamos hablando aquí que no solo tenemos digamos, el aprovechamiento de la coyuntura por parte de la Agenda 2030 para impulsar la Agenda Verde. Es que además podríamos tener como efecto colateral el hecho de que los productores europeos definitivamente vean que la falta, el desabastecimiento de productos les impida cultivar, les convierta sus cultivos en insostenibles y decida directamente no cultivar, reconvertir las tierras. Y claro, lo estamos viendo en Andalucía, como hectáreas están siendo prácticamente, hectáreas de olivos están siendo segados, ¿no?, para poner placas solares. Al final, el productor, un propietario de una tierra, dice, oye, ¿qué voy a hacer? Yo quiero seguir ganando dinero. Si el cultivo no me da dinero, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, tengo la oferta de este fondo de inversiones que durante 50 años me alquila la tierra, no tengo que pensar en nada, no tengo que calentarme la cabeza, no tengo que cumplir leyes, me dan un dinero, lo tengo siempre para mí, para mi familia, para mis herederos. Y un productor se lo piensa, a lo mejor ni siquiera se lo piensa, lo hace, porque ve que puede tener los mismos ingresos, incluso más, ahora mismo, menos calentaduras, menos calenturas de cabeza, ¿no?, menos problemas, y decide reconvertirse. A esto podría llevarnos esta situación. Vox Populi, el rey mundial del aceite de oliva ya alerta del riesgo de escasez por la guerra de Irán. Urgente, decía un aicano, lo voy a poner en grande. Bruselas de von der Leyen exige a la población europea que reduzca el uso del coche, baje la velocidad en las autopistas y deje de viajar en avión. Todo por el cierre de rutas clave como el estrecho de Hormuz avanza su plan. La Agenda 2030 vuelve a tener auge. La aerolínea Volotea cancela varios vuelos por la subida del precio del combustible y Ryanair advierte que se lo plantea. Esas son las compañías de vuelo. Pero ¿qué hacemos con los productores, agricultores, ganaderos, que tienen grandes explotaciones y que les puede salir caro o a perder? Van a seguir produciendo. Lo más probable es que aquí estemos ante un shock de la demanda. No solo ante un shock de la demanda, quiero decir, sino ante un shock de la oferta. Las grandes crisis pueden provenir de tres grandes shocks, de tres grandes golpes, ¿vale? Shock de demanda, es decir, que el mercado deja de pedir un producto, ese producto tiene excedentes y al final se decide bajar la producción, va a haber menos y por tanto, bueno, se mantiene el precio o se encarece si la producción es menor. Bien, pero que la gente deje de consumir es un problema para la economía mundial, tal como está montado. En el confinamiento del COVID tuvimos esto, un shock de la demanda, porque la gente dejó muchísimos hábitos y prácticamente dejó de consumir. Y la crisis provino de que la gente disponía de dinero, sí, había producto, pero no lo necesitaba. Luego tenemos el shock logístico de infraestructura que permita que el producto se mueva. Esto ocurrió también en la pandemia. Lo que no ocurrió en la pandemia fue el shock de la oferta. ¿Qué significa shock de la oferta? Que viendo los productores que no pueden vender aquello que producen, deciden directamente no producirlo. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el petróleo, que no pueden seguir produciéndolo porque no saben dónde almacenarlo. Bien. Esto ocurrió también en la pandemia, que el precio del petróleo bajó de golpe porque la gente no se movía y había un excedente de petróleo, tuvieron que reducir la demanda, la producción. Bien. Pero aquí estaríamos ante otra tipología de shock de producción, de shock de oferta, porque el shock de la oferta provendría no solamente del hecho de que algunos dejarían de producir porque no saben dónde almacenar el producto, sino que dejarían de producir porque sus plantas han sido arrasadas por la guerra. Y por tanto, incluso después de haber acuerdo de paz, después de reabrir el estrecho de Hormuz, no sería eso darle un interruptor, reencenderse todo y volver a producir. Hay plantas de petróleo que van a necesitar, plantas de petróleo de refinado afectadas por parte de las explotaciones. La de gas, por ejemplo, ¿no?, de Qatar, ¿no?, pues necesitarían años y años, al menos 5 años se hablaba para volver a reconstruir la planta, al menos 5 años. Por tanto, estamos hablando de que va a faltar producto porque no se produce ese producto. Y es tremendamente peligroso porque la gente va a seguir demandando. No, esto no es como la pandemia, que la gente dejó de demandar y, por tanto, se dejó de producir en parte. Y cuando la gente volvió a demandar, tuvimos unos meses para reactivar todo, pero lo conseguimos. ¿Por qué? Porque no hubo una destrucción de centros de producción. Pero aquí estamos ante una destrucción, sobre todo de los centros de petróleo y de gas. Por tanto, en el momento, y sobre todo, el mundo no ha dejado de funcionar, sigue funcionando. En la pandemia el mundo se paró, pero en este caso no.
es una diferencia sustancial. El precio de la energía, decía The Objective, se ha disparado un 56% desde que gobierna Pedro Sánchez, entre una y otras crisis, ¿no? Y luego tenemos lo del cargamento. Pero vamos a ver qué es lo que podría pasar si esto se protrae, se alarga en el tiempo. Tengo una proyección que he hecho. Hay que considerar cuáles son los principales productos afectados por el estrecho de Hormuz y en qué cantidad. Te voy a dar unos datos. El petróleo. El 20% del petróleo global pasa por Hormuz, cerrado. Hasta el 25-35% del comercio marítimo de crudo, ¿vale? 60% el impacto en los precios, un incremento del 60% en un mes, en el primer mes, lo hemos visto. El riesgo de llegar hasta 150 euros en el segundo mes. Consecuencia afecta, ya sabemos, transporte, electricidad, industria, precios de la alimentación, etc. Gas natural licuado, aproximadamente el 20% del comercio mundial. Faltaría el 20%, es decir, eso afectaría claramente a un 20% del consumo, a un 20% de la población mundial. Entendemos eso. El impacto, subida fuerte del precio, riesgo de escasez energética en Europa. Afectaría a cientos de miles de personas sin determinar. Fertilizantes, sobre todo por la urea y los fosfatos, que son ingredientes de fertilizantes, gran parte del suministro desde el Golfo, el porcentaje no es exacto, pero es crítico regionalmente, afecta la urea y los fosfatos. Tendríamos escasez, por tanto, de fertilizante, los productores no podrían sembrar la época de siembra. Si no hay producto, pues no se puede producir, no se puede sembrar. Y no es que dice, bueno, como no puedo sembrar el producto, la agricultura funciona por campañas. Si no siembra cuando tiene que sembrar, ya tiene que esperarte al siguiente ciclo. No es que vas a empezar al mes siguiente, porque la agricultura funciona con la climatología. Por tanto, van a faltar productos de temporada durante toda una temporada. Consecuencia, menor producción de alimentos, riesgo alimentario, hasta 9 millones en riesgo de inseguridad alimentaria. Productos petroquímicos como plásticos y nafta que derivan directamente del petróleo. Luego tenemos el helio. Qatar es uno de los principales exportadores mundiales. Reducción drástica del suministro. El helio es necesario para la fabricación de chips, de microchips, resonancias magnéticas y la industria aeroespacial. Por tanto, el mercado de la electrónica, hasta incluso cualquier dispositivo que tenga microchips, acabaría resultando afectado o en la producción o en el precio. Bien. Metales y energía a nivel industrial, sobre todo aluminio y carbón. Se prevé un encarecimiento de los precios de la construcción, de la producción, de la automoción y de la electrónica. Bien. Esta es la tabla, pero te quiero dar una serie de datos más importantes. Escenario central. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado hasta el 30 de abril, tendríamos un encarecimiento del petróleo entre un 70 y un 90% con respecto al precio de enero. Del gas entre un 80 y un 100%, duplicaría el precio. ¿Vale? El impacto en el IPC sería entre un 3,8 y un 4,3%. Bien. Si el cierre de Hormuz llega hasta junio, el petróleo se encarecería hasta un 110%. Estamos hablando de hasta un 90% en abril, pero si permanece cerrado hasta junio estaríamos hablando de un encarecimiento hasta el 110%, más que duplicaría el precio. Del gas hasta el 120%. El impacto en el IPC pasaría del 4,3 como mucho al 5,5, ¿vale? Encarecimiento del IPC. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado todo el verano y llegamos a septiembre, el petróleo finalmente se estabilizaría en un encarecimiento entre un 60 y un 90%, porque daría tiempo a crear rutas alternativas, el mercado se restablecería, los países del mundo comenzarían a funcionar de otra manera y se contendría. Esto no sería, digamos, un incremento ad infinitum, ¿no? El gas permanecería a un 100% de incremento, ¿vale? Pero eso significa que donde tú te gastabas en un tanque, tu presupuesto mensual para la gasolina o el gasoil va a ser el doble. Y hay familias que no pueden asumir esto, hay que considerarlo. Bien. Y si llegamos a diciembre, al final se estabilizaría todo y permanecería el incremento entre alrededor de un 70% máximo para el petróleo y de un 80% máximo para el gas, con un IPC interanual de un 3,6%. Eso no es que baje respecto al 5,5% que habíamos dicho de junio, sino que, claro, es con respecto al mes anterior. Por tanto, es acumulativo. Hay que tener cuidado, ¿no? Bien, esto es básicamente el resumen. Los países conforme avance la crisis, tendrían mecanismos que aplicarían para contener
el incremento de los precios, pero también quería darte una información. El mayor riesgo es la destrucción no tanto de la demanda, sino de la producción, de la oferta. Por tanto, tendríamos de abril a junio un pico inflacionario, siempre creciendo. Después tendríamos en verano una estabilización y para finales de año una moderación de los precios que no significaría una bajada. En ningún caso volveríamos a los precios de enero. Bien. Y otra cuestión que quería comentarte, por ejemplo, precios de varios productos de la cesta básica. El pan se encarecería donde te gastarías €1 en pan, a 30 de abril te gastaría €1,5. A 30 de junio te gastaría €1,12. A 30 de septiembre €1,15 y a 31 de diciembre €1,13. La leche, donde antes te gastaba €1, a 30 de abril te estarás gastando €1,4. Pero a 31 de diciembre te estarás gastando €1,11. Los huevos, si antes te gastaba €1, a 30 de abril te estarás gastando €1,6. A 30 de junio €1,15, a 30 de septiembre €1,18, a 31 de diciembre €1,14. El arroz, donde antes te gastaba €1, a 30 de abril te gastarás €1,3. A 30 de junio €1,8, a 30 de septiembre €1,10. La pasta, donde antes te gastaba €1, ahora te gastarás €1,5. A 30 de junio €1,12 y a 30 de septiembre €1,15. Bien. La carne encarecerá, donde antes te gastaba €1, ahora te estarás gastando €1,8. El 30 de junio €1,18 y a 30 de septiembre €1,22 y permanecerá más o menos ese precio. Aceite de oliva, donde antes te gastaba €1, ahora te estarás gastando €1,10. En junio €1,25 y en septiembre €1,35, un incremento del 35%. Bien, la verdura fresca encarecerá a 30 de septiembre un 18%. La fruta encarecerá a 30 de septiembre un 15%. La gasolina más o menos se va a mantener porque ya ha subido, porque, claro, es un bien que se gasta de inmediato, mientras que el resto de bienes que te he comentado, el coste va a repercutirse en la producción a lo largo de los meses, ¿no? Tiene, digamos, una llegada al consumidor más lenta, ese incremento, ¿bien? La electricidad, igual que la gasolina, donde antes te gastaba €1, ahora te gasta €1,60, a 30 de septiembre te gastará €1,70, un incremento del 70%. Interesante por el tema de los microchips, ¿vale? El iPhone se ha encarecido un 2%, a 30 de junio se encarecerá un 6%, a 30 de septiembre se habrá encarecido un 10%, por eso de la falta de helio. Bien, por tanto, energía, un incremento entre el 90 y 95%, alimentos básicos, un incremento entre el 3 y el 10%. De los alimentos, ese incremento es debido por el incremento del coste de la energía, incremento, escasez de la producción, reducción de la producción, falta de fertilizante, incremento del precio de fertilizante, incremento del precio de la electricidad para producirlo. Los ejemplos clave van a ser aceite, un incremento del 35% y la carne, un incremento del 20%. Y la electrónica, te he puesto el ejemplo del iPhone, un incremento entre un 6 y un 10% para finales de año. Claves importantes, lo que más sube la energía de inmediato, aceites, fertilizantes, aceites como segundo y la carne y los productos de alimentación como tercero. Lo que menos sube van a ser el arroz y la pasta y la electrónica. Lo que más sube son los aceites, las carnes y los elementos energéticos, ¿vale? Petróleo, energía, gas. También el modelo que he simulado ha previsto la posibilidad de, hemos contemplado la posibilidad de hambrunas y no va a haber hambruna, al menos en Europa no va a haber hambruna, pero sí que va a afectar, aparte de la población que a día de hoy llega prácticamente justo a final de mes o está prácticamente en el umbral de la pobreza, y esto va a producir, por tanto, un incremento de la población que puede entrar directamente en la clasificación de población pobre considerable. Bien, de hecho, se estima que entre 10 y 12 millones de personas en la zona euro entrarían temporalmente dentro del umbral de pobreza, es decir, serían consideradas pobres 10, 12 millones adicionales. Hay que considerar que hasta este momento entre un 16 y un 17% de la población europea está en riesgo de pobreza. Se añadirían entre 10 y 12 millones. En España, la población en riesgo de pobreza anterior a la crisis es del 21%, aproximadamente 10 millones de personas. Así que imagínate lo que esto puede suponer. El incremento sería importante, se añadiría a esos 10 millones de personas
alrededor de 1,5 millones, 2 millones de personas que entrarían dentro del umbral de pobreza, pasaría entonces a 11,5, 12 millones. No habría hambruna, pero sí que habría desabastecimiento, faltaría combustible, habría que racionalizarlo, tendríamos racionamiento muy probablemente, faltarían productos de producción propia dentro de la Unión Europea, productos agrícolas, porque no se podrían sembrar, productos de temporada. No faltaría producto en las estanterías de los supermercados, pero habría menos variedad, muy probablemente, y lo que se notaría el incremento de los precios. Por tanto, no escasez inmediata, pero sí reducción de la oferta. Y no veremos estanterías vacías como en la pandemia, pero sí veremos menos variedad, sustituciones de marcas y subida de precios, básicamente. Ahora bien, esto siempre y cuando la guerra no se recrudezca, no vaya empeorando, porque entonces todo este escenario pues saltaría y entraríamos en un escenario peor. Ahora bien, ¿llegaríamos en algún momento a confinarnos? Pues a lo mejor no va a ser necesario que Europa imponga o que cada país imponga un confinamiento, sino que será la misma gente, los mismos ciudadanos que se lo tendrán que imponer, porque si no, no llegarían a final de mes. Creo que el mecanismo que va a utilizar la Unión Europea es dotar de un marco legal y jurídico para que sea legítimo que la gente trabaje desde casa. Bueno, en teoría ese marco ya lo tenemos y serán las empresas que tendrán que adecuarse de acuerdo con las reclamaciones de los trabajadores. Porque si al final una persona ve que para ir a trabajar pues no puede llegar a final de mes, pues prefiere pedirse una excedencia o pedir que la despidan, ¿no? En fin, veremos cómo va a ocurrir todo, pero creo que la Unión Europea no va a imponer, y ningún país va a imponer un confinamiento por ley como fue en la pandemia, sino que habrá regulaciones y habrá marcos legales para que circunstancialmente cada país, las empresas o por sectores puedan organizarse y las empresas puedan llegar a un equilibrio, porque claro, si no vas a poder incrementar el sueldo a tus trabajadores, pero tampoco puedes permitirte que tus trabajadores se queden en casa y tú cerrar la empresa, ¿no? Estamos ante una situación realmente complicada. Tal vez la Unión Europea tenga que legislar para imponer a la gente ir a trabajar antes que imponer que se quede en casa. No descartes esa posibilidad. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que llegaremos a una suerte de confinamiento? ¿Confinamiento impuesto por Europa? ¿Un confinamiento que será los mismos ciudadanos que se lo tendrán que imponer porque no llegarán a final de mes? ¿Y qué ocurrirá en ese supuesto? ¿Habrá que legislar para obligar a los trabajadores a ir a trabajar para que las empresas no queden paradas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos veremos. Chao.